todos, esto es Patercos, patronaje para creadores. Yo soy Andrea López, creadora de la academia de patronaje online patercos.com, y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo crear esta manga. Pero antes recordaros que por una suscripción de tan solo 10 euros al mes podéis acceder a la academia online, donde ya hay un montón de clases disponibles de transformaciones de patronaje, de sus acabados de confección, de pantalones, de faldas, de cuerpos, de técnicas de patronaje en sí que aplicar a la prenda que queráis, en fin, un montón de cosas actuales inspiradas en pasarela para aprender patronaje desde casa a vuestro ritmo, como queráis. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Yo os aconsejo coger un tejido que tenga cierta caída para que pueda, pues no, las ondas del brazo que caen por encima del brazo, pero bueno, también os digo que con un tejido con cuerpo el volumen puede ser interesante. No sé, es una manga que realmente depende más bien de la prenda que estéis haciendo, del cuerpo que queráis que sea, como queréis que sea esa prenda, que de un tejido en especial en sí. Partiremos de la manga base, vamos a ello. Aquí tenemos nuestra manga base, ya sabemos que la sisa va a depender del cuerpo con el que estemos trabajando, y vamos a poner que queremos que nos quede más o menos por debajo del codo y medimos el contorno. Unos 23 centímetros de contorno en lo que es el puño de la manga. Por lo tanto, desde la línea de codo voy a ponerlo más o menos unos 6 centímetros abajo, el largo de la manga, desde la línea de codo unos 6 centímetros hacia abajo. Y en el contorno de la boca manga, si eran 23 centímetros de contorno, desde el centro de manga pondremos la mitad a un lado y la mitad al otro, que son 11,5 centímetros a cada lado. Esto va a depender de vuestro contorno. Vuelvo a unir los costados desde la copa, que queda un poquito más entallado de lo que era mi manga base. Recordemos que la copa de la manga tiene que tener el piquete de hombro, el piquete de aplomo delantero, el piquete de aplomo de espalda. Los piquetes son siempre imprescindibles. Y desde el centro vamos a hacer como una elipse o como una U que va a quedar destapada. Va a quedar con la zona al aire para que el hombro quede al aire, bueno, con lo que es la capa, pero al aire. La cantidad que queremos que desde el centro, que digamos que no tenga tejido, yo voy a poner 3 centímetros a un lado y 3 centímetros al otro. Y luego tenéis que pensar, vale, desde el hombro, ¿qué largo quiero que caiga del volante? Unos 18 centímetros, por ejemplo. Pues bien, ahora uno este punto de la altura, ¿no? de hasta donde quiero que sea de largo el volante, lo uno con la regla de curvas con los puntitos de abajo, de la base de la manga. Este espacio, esta U que se nos queda, es lo que va a quedar el brazo al descubierto. Lo que pasa es que ahora aún todavía le tenemos que añadir todo el vuelo a la manga para que esa zona de la copa se convierta en volante. De momento, como esto de la base de la manga, la base como tal ya la tenemos, voy a añadir ya el margen de costura. Para margen de costura colocaremos 1 centímetro en todo el contorno, en la copa, en los costados, en el bajo y por dentro de la U. La zona de dentro de la U es la que después tendremos que hacer un dobladillo cuando ya tengamos el volante añadido, cuando ya tengamos el vuelo puesto. Os lo comento porque si creéis en el prototipo es un tejido de gasa, si creéis que podéis hacer un volante pequeñito con 1 centímetro de margen de costura, ponerle 1. Pero si creéis que vais a necesitar un poco más, que con 1 centímetro no os va a salir un dobladillo doble, le ponéis 1,5 o 2 centímetros. Tampoco lo haría si vais a utilizar gasa o algo así. Yo no haría un dobladillo mucho más grande porque visualmente no queda bien. Corto toda la manga y vamos a proceder a abrir el vuelo.
Hemos visto muchas veces cómo abrir el vuelo, pensar que lo que es la copa se quedará igual, lo que va a cambiar es la parte de abajo. Así que desde la copa vamos a hacer varias líneas, lo estoy haciendo con rotulador amarillo. Ya estáis viendo que yo no estoy midiendo nada, las estoy haciendo así de manera intuitiva visual. Varias líneas y cada una de estas líneas amarillas la usaremos para abrir vuelo en la manga. Voy a poner un par de líneas también que me vengan al costado. Lo que sí que hago es poner el mismo número de líneas en la izquierda que en la derecha, o sea, en el delantero que en la espalda. No tienes por qué, pero bueno, más o menos para que quede un acabado regular, ¿no? Pues abrir la misma cantidad delante que detrás. Repito, no es obligatorio. Podríais hacer algo experimental y que detrás tuviera mucho más vuelo que delante. Por cada una de estas líneas amarillas vamos a abrir el vuelo. Yo más o menos, para que os hagáis una idea, o sea, cuanto más abráis el patrón, más vuelo de volante va a tener. Yo lo que he hecho es que en la línea de centro delantero y en las dos que van justamente al lado, en la de la izquierda y en la de la derecha, he abierto más o menos unos 10 centímetros de vuelo. En la de los aplomos y estas ya de costado, he ido abriendo cada vez menos, en la de aplomo 7 y en las de costado unos 5 centímetros. Repito, esto es una opción, podéis abrirlo lo que queráis. Esto es el delantero y luego en la espalda he abierto lo mismo en cada una. Lo mismo que en el delantero. En la espalda repetiremos el proceso, pero os voy a enseñar cómo asear la parte del bajo, que ahora tiene todas estas aperturas, más o menos respetando el largo del patrón, que nos lo marcan las piezas del patrón original, ¿no? De la manga base. En el centro le he alargado un poquito, le voy a alargar un poquito simplemente para que me respete la curva que ahora voy a dibujar, intentando unir, ¿no? Con una línea uniforme todos los bajos de la manga. Básicamente tenéis que hacer eso, una línea que quede uniforme hasta que se encuentre otra vez con la parte baja de la manga. Ya veis que yo en algunas zonas me meto, en otras queda un poquito por fuera, no pasa nada, es simplemente que quede una línea uniforme. Y lo dicho, en la espalda repetimos todo este proceso. También en la parte de la copa, que se nos quedan como mordisquitos, vamos a suavizar esos mordiscos, esas esquinas metidas hacia adentro como pellizcos. Más o menos intentar conservar el recto hilo en el centro de la manga, tal y como estaba antes de abrirlo. Y estas zonas de abajo, las de los que ahora se nos quedan como en los extremos de los lados, son las partes que van a ir unidas en el puño. Vamos a dibujar el puño, que recordemos que tenía un ancho de 23 centímetros. Así que en una línea horizontal vamos a marcar esa distancia y en los extremos subiremos con una perpendicular hacia arriba. Yo quiero que mi ancho de puño sea de 4 centímetros de altura, por lo tanto le daré 4 y le volveré a dar 4 para doblarlo sobre sí mismo y que quede doblado, no en sándwich, para poder asear por dentro también el puño. Cerramos el rectángulo. ¿Y qué hemos dicho? Que el patrón le hemos dejado abierto, ¿no? En el centro, que es donde, que aquí en el patrón del puño coincide con los extremos, 3 centímetros a cada lado del centro. Pues estos tres piquetes los tenemos que marcar. La manga irá situada entre medias y
donde están de los piquetes hacia afuera, hacia el extremo, no habrá tejido. Ahora cuando lo cosamos lo veréis. Y luego también en los extremos le vamos a añadir 2 centímetros de cruce a la manga en cada lado. Hacia afuera 2 centímetros en cada lado. Esto es el cruce. Para terminar añadimos 1 centímetro de margen de costura en todo el contorno. Y marco los piquetes por donde tengo que doblar por la mitad. Lo doblamos, esto cuando esté en tejido irá así doblado por la mitad y aprovechad ahora para con las tijeras marcar los piquetes en ambos lados. Pasamos todas las piezas a tejido, ¿vale? Simplemente que sigan el recto hilo paralelo a los orillos del tejido, no tiene más. Como vamos a hacer solo una manga, cortamos una pieza de cada una. Bueno, si vais a hacer las dos, obviamente cortaréis 2 piezas de cada pieza del patrón. Y tened en cuenta también que si queréis cerrarla con botones, en la línea de cruce podéis ponerle 2 botoncitos, igual que tiene el prototipo. Yo sé que muchas veces me decís que por qué no muestro cómo corto la tela, porque en realidad siempre es igual y en el canal ya hay un vídeo con un chaleco que muestro cómo se colocan las piezas del tejido. Entonces mirar ese vídeo y todas las piezas se cortan siempre igual. En el bajo, en toda esta parte baja del volante, haremos un dobladillo doble. El bajo es un poquito curvo y lo mismo, en el canal tenéis un tutorial de 10 formas de ideas para bajos curvos que lo podéis mirar también. La cosa es que si hacéis en un tejido de crepe o de gasa, que sea un dobladillo pequeñito. Y luego aquí juntaremos por el costado. Yo lo voy a hacer con una costura francesa. También podréis hacer una costura simple con remallado. Cogemos nuestro puño, lo doblamos por la mitad, tenemos que tener los piquetes marcados. Y ahora lo doblamos derecho con derecho, hacemos coincidir los piquetes. Y pasaremos un pespunte del piquete hacia afuera, de manera que la parte central se nos va a quedar abierta. Cortamos las esquinitas. También hacéis un piquete profundo donde empieza la costura, que llegue hasta donde empieza el hilo, donde empieza la costura, para que ahora le podamos dar bien la vuelta. Como es gasa y no quiero que se transparente, voy a dejar el margen muy cortito, pero si no se transparentara, con que quitéis la esquina es suficiente. Le damos la vuelta, lo plancharemos bien, sacáis las esquinas. En la apertura, el margen de costura de 1 centímetro lo plancharemos hacia adentro. Y cogemos la manga y ahora tenemos que introducir la manga dentro de esta apertura. Nos tiene que quedar embolsada entre las 2 capas del puño. Yo aconsejo, si es un tejido que es complicado como la gasa, os aconsejo hilvanarlo antes de coser. Y después ya podéis escoger, o pasarle un pespunte a máquina, en cuyo caso se verá el pespunte obviamente, tanto por el derecho como por el revés, o lo que yo voy a hacer es, como es un trocito pequeño, voy a pasarle un pespunte, después de estar hilvanado le pasaré a mano, unas puntadas a mano con puntada invisible, para fijar el puño a la manga.
Tenéis las dos opciones, pespunte o puntada invisible a mano. En los extremos del puño tendremos que colocar los ojales y los botones. Si tenéis el patrón tendréis ahí la situación, ¿no? Los puntos donde tenéis que colocar estos botones. Yo lo que haría sería en la parte de la espalda colocar los botones para que el cruce del delantero monte sobre la espalda. Entonces en la espalda los botones y en el delantero los ojales. En el canal hay un vídeo para hacer ojales, lo recuerdo. Y listo, lo que es la manga en sí ya la tenemos. Ahora simplemente tendríamos que coger nuestro cuerpo, nuestro vestido, lo que sea, y poner la manga como siempre, haciendo coincidir el punto de abajo, del costado, la costura de costado, y los puntos de aplomo delantero con aplomo delantero, aplomo de espalda con aplomo de espalda y piquete de hombro con piquete de hombro, costura de hombro en el cuerpo. Ahora ya le pasaríamos un pespunte a margen de costura y listo, tendríamos la manga unida al cuerpo. Y este sería el resultado. Si hubierais dejado que el volante fuera más largo, pues nos caería más sobre el brazo, y si le damos más vuelo, pues tendrá también como más volantes. Os lo dejo a vuestra elección. Y hasta aquí este tutorial. Si os ha gustado podéis suscribiros al canal, darle me gusta o compartirlo. Abajo en la cajita tenéis todas mis redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.